Hola amigo, amiga, ¿qué tal estás? Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva clave, la clave número 5 del curso Cómo impactar en la audiencia creando presentaciones como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Durante todas estas claves he querido compartirte elementos, recursos, herramientas que ha utilizado durante cientos de discursos, de mensajes persuasivos, impactantes, que han influenciado al público, a la audiencia, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que tú, si aplicas en tus mensajes, esos mensajes que vas a trasladar a tu público, a tu audiencia, también van a poder llegar a impactar no solamente en la mente de tus audiencias, de tus públicos, sino también en su corazón. Y por lo tanto te vas a convertir en esa persona referente, en esa persona diferente a otros speakers, a otros conferencistas, a otros formadores o, como no, a otros líderes. Así que vamos a pasar a la clave número 5, una clave fundamental que es el poder de la argumentación. Siempre que vayas a construir un mensaje, tiene que haber este poder, el poder de la argumentación, que en gran medida, aunque tienen que estar este gran poder, la argumentación, en todo mensaje, puedo deciros que es la gran olvidada de aquellos que realmente quieren aprender o realmente hablan en público. Por lo tanto, es algo que te va a diferenciar, porque la argumentación, te puedo garantizar que es de forma consciente y de forma dirigida, es la base de la influencia y de la persuasión. Por eso lo saben y lo utilizan los grandes líderes de la historia. Y eso es lo que te animo y te invito a que tú hagas ahora. Pero te estarás preguntando, a lo mejor, ¿qué es eso de la argumentación? Juan Carlos, explícame un poco más qué es eso de la argumentación. Bueno, podemos decir que la argumentación es presentar un conjunto de pruebas que apoyan una conclusión y en la que el oyente, tu público, tu audiencia, considera que lo que tú estás exponiendo es sensato, es lógico, es razonable y sobre todo cierto. De esta forma, tú date cuenta que si somos capaces de hacer que la mente de esa audiencia y ese público considere que eso que tú estás diciendo es lógico, es sensato y razonable, estás dirigiéndote directamente a una parte muy importante de su cerebro, que es la parte racional, a su parte neocórtex, aquella que tiene lesia, es decir, aquella que escuchas. Si tú ese mensaje, esa voz interna que tú tienes, escuchas que lo que tú estás recibiendo del speaker, del formador, tiene lógica, tú vas a abrirte a lo que te está diciendo ese speaker, ese formador. Por lo tanto, te animo que como profesional, como speaker, como líder, empieces a trabajar, pero que muy bien, este poder que tenemos y que podemos aplicar, y como te decía antes, no aplican la mayoría de los speakers y formadores de forma consciente y de forma dirigida. No lo olvides que estamos hablando de impactar, por lo tanto estamos hablando de persuadir, estamos hablando de influenciar. Y es algo importante que tenemos que tener si queremos ser maestros de la creación de mensajes persuasivos, el ofrecer, bueno, pues esta argumentación para conseguir el objetivo final, que es generar o obtener la reacción de la audiencia, es decir, moverles, bueno, pues a que sigan una idea, un proyecto, que vayan a comprar tus productos o tus servicios. Y este elemento fundamental, bueno, pues nos lo va a dar la argumentación, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que hay tres elementos fundamentales que tiene que haber en todo proceso comunicativo a la hora también, bueno, pues de persuadir e influenciar a nuestra audiencia. El primer elemento que tienes que tener a la hora de trabajar este poder de la argumentación, o no solamente la argumentación, sino que tienes que incluir en tus presentaciones, en tus procesos comunicativos, son el primero, que las propias reflexiones y conclusiones que tú como emisor, como comunicador, vayas a lanzar, lleven esa línea argumental que haga que las personas a las que tú te diriges reciban y puedan observarlas como lo que te comentaban, como algo sensato, como algo lógico, como algo razonable y sobre todo, como algo cierto. Otro elemento fundamental en ese proceso comunicativo que tienes que incorporar es que los argumentos que va a emplear, es decir, nosotros como speakers, como formadores, convenzan a esa audiencia, ¿de acuerdo? Convenzan a esa audiencia. Por lo tanto, por eso es tan importante que tú antes hayas hecho un proceso de planificación
ubicación, de identificación de cuáles pueden ser esas objeciones, esas creencias que, bueno, pues que pueden generar alguna controversia o alguna duda en nuestra audiencia o en nuestro público, para poder después con la argumentación o con este proceso comunicativo o con nuestros argumentos romper, bueno, pues esa creencia que nos puede limitar a la hora de persuadirles y de influenciarles. Y dentro de este proceso comunicativo hay otro elemento fundamental, que son las reflexiones y conclusiones que va a realizar esa audiencia. Claro, si tú eres una persona que domina el arte comunicativo, el arte del impacto en las formaciones, en las capacitaciones, es decir, el alto impacto, tú antes has tenido que haber identificado cuáles son las reflexiones y conclusiones que a ti te interesa que haga esa audiencia y ese público, ¿no? Por eso es tan importante que hayas hecho un trabajo anterior para argumentar todo ese proceso comunicativo que tú, bueno, pues has tenido en todo ese proceso de formación, de capacitación o de liderazgo, ¿de acuerdo? Algo también importante que tienes que tener en cuenta es este mensaje que yo te estoy poniendo ahora ahí delante, esa diapositiva, ¿no? El poder de la argumentación deja mensajes ocultos en la comunicación. Es decir, tú no solamente vas a lanzar un mensaje que tenga y ahora lo vamos a compartir, un mensaje básico, primario o objetivo, sino que el poder de la argumentación viene determinado de que nosotros, detrás de esos mensajes que yo voy a lanzar a mi público, a mi audiencia, de forma consciente y de forma dirigida, tengo que dejar otros mensajes que lleguen directamente al subconsciente y que en la mayoría de los casos incluso la persona que lo recibe, el público, la audiencia, no se están dando ni cuenta. Esto lo dominaba muy bien el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y por eso he querido acompañar dentro de este curso esta clave tan importante que es la argumentación. Dentro de ese proceso de dirigir mensajes a nuestro público, a nuestra audiencia, hemos estado hablando de que tiene que haber dos partes. Una, que tiene que tener un significado objetivo, que es lo que normalmente como recurso lingüístico denominamos denotación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la denotación? Es el significado básico y principal que tiene cualquier palabra. ¿De acuerdo? Es decir, lo que normalmente encontramos si vas a buscar a un diccionario, eso es el significado objetivo y universal. ¿De acuerdo? Es decir, no da pie a la discrepancia, es algo que viene establecido, es decir, es un significado objetivo. ¿Cuál es el gran problema? Que en la mayoría de los casos, el formador, el capacitador, el líder, normalmente se centra solamente en este tipo de significados, lanza mensajes de forma dirigida, mandando ese significado objetivo. Pero lo que realmente va a impactar en tu público es que tú anteriormente hayas determinado que en ese proceso de transmitir, ese proceso de denotación de significado básico o objetivo, también haya un mensaje, como te decía, oculto, es decir, un significado subjetivo. Si el significado objetivo se llama denotación, el significado subjetivo lo vamos a llamar connotación, es decir, como te pongo ahí, es el significado subjetivo, es decir, se basa en las sensaciones, se basa pues en los sentimientos, se basa pues en las emociones que volcamos en nuestras palabras, es decir, en lo que hay más allá, ¿de acuerdo? ¿Qué hay más allá de ese significado objetivo que tú le estás lanzando? Y eso es muy importante, que este proceso tú lo hagas de forma consciente y de forma dirigida, porque si no, no estás actuando de forma estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que en todo mensaje que tú vayas a hacer, en todo ese poder argumental que vas a hacer en tus mensajes de persuasión, siempre tenga una parte que sea la parte objetiva, es decir, la denotación, y después haya un proceso de connotación que genere detrás de ese mensaje objetivo unas sensaciones, unas emociones que tú deliberadamente has elegido anteriormente. Por lo tanto, como te comentaba ahora, ese significado subjetivo va a generar unas connotaciones que va a tener en el lenguaje una parte positiva o una parte negativa. Eso lo vas a elegir tú.
¿De acuerdo? Tú vas a tener la capacidad de, bueno, pues de generar esas ideas positivas, esas palabras con una connotación positiva o palabras con connotación negativa en base a lo que te interesa a ti, para generar el impacto que tú necesitas en cada momento. Porque recuerda, el mensaje tiene que tener siempre un objetivo. ¿De acuerdo? El mensaje siempre tiene que tener un objetivo. Y detrás del mensaje que tú tienes que lanzar, tiene que tener una estrategia donde haya un significado objetivo, la denotación, y un significado subjetivo, connotación, que genere esas sensaciones, esas emociones, ese lenguaje positivo o negativo, buscando lo que tú necesitas en cada momento. Eso sí, algo muy importante es evitar engañar. ¿De acuerdo? Evita engañar, evita las falacias. Sé preciso en todo momento con la denotación. Aquí no puedes equivocarte en absoluto. Y si te equivocas, no intentes engañar a la audiencia del público. Aceptas ese error y corriges ese error. Y eso va a determinar que, bueno, pues al contrario, creas que es un fracaso, y al contrario, lo que te estás es apuntando un punto, porque la gente va a tomar conciencia de que eres una persona, lo primero, honesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando tú vayas a argumentar algo, nunca engañes en ese proceso de lanzar ese mensaje de denotación, ¿vale? Algo muy importante también es que en todo momento tenemos que definir la línea argumental. ¿Qué es la línea argumental? Es el núcleo del mensaje que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Y claro, esa línea argumental que tú quieres transmitir, el núcleo de lo que tú realmente quieres transmitir en esa ponencia, en esa reunión, en ese pitch de ventas, en lo que tú quieres lanzar, tú lo has tenido que identificar antes. Y una vez que tú has identificado cuál es la línea argumental, pues volvemos a hacer lo que te he comentado antes. Identificar cuál va a ser el significado objetivo y cuál va a ser el significado subjetivo. ¿De acuerdo? Algunas de las claves fundamentales de esa línea argumental que nos pueden servir en ese mensaje principal, bueno, pues algo importante es lo que te estoy comentando. Identificar cuál es el objetivo de tu mensaje. ¿De acuerdo? Una vez que has identificado el objetivo de tu mensaje, también es importante construir, ¿de acuerdo?, una idea que sea recordada. Ahí nos va a ayudar muchísimo, así es, nos va a ayudar mucho la parte de la connotación. Cuanta más emoción, sentimiento y mensaje subjetivo generes, esa idea va a ser más recordada, ¿vale? Y algo también importante que te va a ayudar en este tipo de metodología para, bueno, pues para generar esta argumentación es pregúntate, ¿será fácil de recordar por mi audiencia esto que les estoy trasladando? Es decir, eso es una pregunta que yo normalmente me hago, ¿de acuerdo? Me hago, y de verdad es muy poderosa porque me está dando realmente cuál es la idea que tengo que trasladar para que el mensaje no se olvide. Porque no olvides que en todo momento, si quieres impactar a tu audiencia, tienes que hacer que se generen conexiones sinápticas en su mente. Y esto lo va a hacer más que el significado objetivo, lo va a dar el significado subjetivo. Los mensajes ocultos que tú vas a estar lanzando en todo momento. Una vez que tienes la línea argumental, es cuando puedes, una vez que ya tienes esa línea o esa idea general, esa idea principal, es cuando tú ya, bueno, pues vas a poder elaborar lo que es toda la estructura argumental. Pero primero la línea argumental, la idea principal, qué mensajes objetivos y subjetivos va a tener, y a partir de identificar ese proceso de idea principal, pues vas a empezar a trabajar lo que es toda la estructura argumental con ese significado objetivo y ese significado subjetivo. Bueno, amigo, espero que te haya gustado. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Todos tus mensajes tienen que llevar una parte, una línea argumental que has tenido que identificar, y que esa línea argumental va a tener una parte que va a ser objetiva y otra subjetiva. Esto es muy importante porque dejar mensajes ocultos en el subconsciente de tu audiencia pues va a ayudarte mucho a marcar la gran diferencia. Como ya sabes, siempre me gusta compartirte contigo dos preguntas muy importantes que te van a, por un lado, a hacer un proceso de reflexión para
identificar cuáles son los aprendizajes fundamentales de esta clave, y es la pregunta que te hago: ¿qué aprendizajes tienes de esta clave? Identifícalos en un minuto, y una vez que hayas identificado esos aprendizajes, en base a esos aprendizajes y lo que te has llevado en esta clave, bueno, pues ¿qué nuevas posibilidades abres al uso de la argumentación, ¿no? Del poder de la argumentación, de utilizar mensajes ocultos, de utilizar la denotación, la connotación, de dejar ideas positivas con palabras con connotación positiva o con palabras con connotación negativa? Es decir, ¿qué nuevas posibilidades se te abren? ¿De acuerdo? Y bueno, pues en la siguiente clave conocerás la utilización de los pronombres para impactar a tu audiencia, a tu público. Como te decía, son recursos, herramientas que hemos podido comprobar que utiliza de forma perfecta, de forma persuasiva, y que influencia mucho, y que ha utilizado durante muchos discursos el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a modelar aquello que funciona para que tú puedas hacer que tus presentaciones, que puedas hacer que tus reuniones, tus formaciones, tus capacitaciones, tus conferencias marquen un antes y un después. Así que, sin más, te espero en el siguiente vídeo.